Universidad de Magallanes presenta Ventana Cultural UMAG, un espacio para las artes y las culturas en el sur austral. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Soy Nitzame Mayorga y junto a Vicerrectoría, Vinculación con el Medio de la Dirección de Extensión de la Universidad de Magallanes, vamos a dar inicio a este ciclo cine, espacios y narrativas en Magallanes Indómito. Contarles que este espacio se realiza dentro del marco de Escuela de Formación en Artes, un proyecto que es financiado por el Ministerio de Educación, que busca aportar al desarrollo cultural regional a través de diversas instancias de formación, de creación, de difusión de las culturas y las artes y los patrimonios locales. También vamos a agradecer a Nicolás Mancilla, quien hace la magia para que podamos aparecer y está apoyando siempre todas las transmisiones, ¿cierto?, de Ventana Cultural UMAC, así que muchas gracias. Bueno, para partir, contarles que este conversatorio estamos con 3 realizadores de Magallanes, los cuales tienen una gran trayectoria dentro de la región, han realizado un arduo trabajo dentro del espacio del cine local, no solo en producción, en dirección, en gestión cultural y también en el ámbito de educación. Vamos a ir presentando, ¿cierto?, a nuestras invitados. Vamos a partir con Caroline Pavés Torrealba. ¿Cómo estás, Caroline? Hola, Bienvenida. muy bien, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, Itzamé. Qué bueno, Caroline, tenerte aquí. Bueno, ella es productora audiovisual, gestora cultural, con una gran trayectoria en la industria cinematográfica nacional, con largometrajes como Taxi para Tres, Gente Mala del Norte, Patagonia de los Sueños, diversas series de televisión en el ámbito ficción documental, una de ellas como Prófugo de HBO, Frutos del País de TVN y programas para público infantil como Ojo Piojo, No Dejes de Soñar, que es seleccionado para premios APES 2008. También, bueno, desde Chiloé, Ancud, está Roberto Pérez Contreras. Muy bienvenido, Roberto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos, a todas. Gracias, Roberto. Bueno, Roberto es comunicador, realizador audiovisual y documentalista puntarenense. Entre sus obras destacan Las 3D y El Ovejero, con varias exhibiciones nacionales e internacionales, obteniendo premio al mejor documental regional en el Festival Internacional de Cine de Lebu, el 2012 y el 2014. Ha trabajado en obras nacionales que destacan como Matar a un hombre y Aquí no ha pasado nada, del director Alejandro Fernández. Y De pronto el amanecer, de Silvio Cayosis. Así que muy bienvenido acá, Roberto. Está con nosotros también esta tarde Patricio Riquelme. Bienvenido, Pato, ¿cómo estás? Hola, muy bien, agradecido por la invitación y además acompañando a Roberto, a Caroline. Por supuesto que uno se siente bien, cómodo y feliz. Gracias. Gracias, Pato. Patricio, bueno, él es director de cine, fotógrafo, realizador audiovisual, mediador y formador de audiencias, con estudios en Chile, Argentina, Cuba y Estados Unidos e Italia, radicado desde el 2002 en la ciudad de Punta Arenas, exdirector académico de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños de Cuba, que varios magallánicos han estado allá, director de cine del Festival de Cine Polo Sur Latinoamericano y presidente de la agrupación cultural PROA y director de la película Gente Mala del Norte. Bueno, esta tarde ya hemos presentado, ¿cierto?, a nuestros invitados y vamos a hablar con cada uno de estos directores, ¿cierto? Bueno, Roberto nos va a presentar sobre el documental El Ovejero, Patricio nos va a hablar también de la película Gente Mala del Norte, que lo interesante es que estas películas están para poder ser vistas en reddesalas.cl desde el 21 hasta el 24, así que nos queda hoy y mañana para que las puedan ver, revisar. Caroline nos va a contar igual un poco más adelante, ¿cierto?, cómo nos podemos registrar para poder disfrutar de estas realizaciones Made in Magallanes.
Y también Carola nos va a ir contando después cómo se logró esta colaboración, ¿cierto?, de esta muestra de extensión de varios festivales, son más de 9 festivales, creo, ¿cierto?, de todo Chile, y uno de ellos es el Festival de Cine Polo Sur Latinoamericano. Es un festival que lleva más de 14 años de realización acá en la región, que se realiza a través de la agrupación PROA, y que, bueno, no solamente es una exhibición, sino que son charlas y también tiene talleres formativos, una de las iniciativas culturales más importantes quizás de la región, la cual año a año tiene que ir postulando a fondos, muchas veces se complica porque no siempre han salido favorecidos, así que nos van a contar un poco también cómo se ha realizado en este tiempo de pandemia. Bueno, así que ya, nos vamos a ir ahí con Patricio para que nos cuente y hagamos la invitación, ¿cierto?, a todas las personas que nos están viendo para que puedan disfrutar de estas realizaciones. Quizás podríamos partir con el tráiler de la película, Patricio, no sé si te parece, y luego ya nos vas comentando. Súper. Aquí tengo un tráiler para mostrarles que es un tráiler un poco distinto porque no es el tráiler inicial de la película, sino que es un tráiler que tiene que ver después un poco con lo que generó la película y que tiene que ver con una serie de premios y cosas por el estilo que tenían que ver con la calidad de la música, que fue hecha por Tito Pérez, también magallánico. Dirigió la orquesta Ricardo Colima, también de la región, es el director de la orquesta del conservatorio. Se hizo con músicos de USACH, pero también hubo una cosa muy importante en el diseño de vestuario, de escenografía. Entonces fue una película que realmente le dio un plus a la cinematografía, no solamente local, sino que nacional, y entonces hicimos este tráiler para hacer un pequeño énfasis en ello. Entonces, lo presento.
Bueno, esta película habla de un crimen muy tremendo que ocurrió aquí en 1923 y que en esos momentos que no existía carabineros, estamos hablando de 1923, existía una policía municipal y había un caballero que le estaba enseñando a la policía cómo hacer bien las cosas, porque realmente este era un territorio de colonización, no pertenecía todavía oficialmente a Chile, donde convivían diferentes nacionalidades, se comerciaba con diferentes monedas, era un poquito salvaje. Entonces justo ocurre este crimen y el policía rápidamente resuelve el crimen, condenando luego a 2 personas a, a la cárcel y al fusilamiento. Nuestra tesis en un principio era efectivamente hacer lo que la historia contaba, pero sin embargo ocurrieron 2 cosas muy importantes. Uno, que la película creció en sí misma, porque originalmente íbamos a hacer un cortometraje. Y lo segundo es que creció no solamente porque encontramos información, sino porque hubo interés por parte de algunos actores de participar. El primero era Luis Alarcón. Cuando él escuchó que íbamos a hacer la película, que habíamos ganado el fondo para poder hacer la película, que eran 6 millones y tanto, dijo, oye, yo voy y yo me consigo más gente. Entonces ya inmediatamente para nosotros el cortometraje cambió de pelo. Y en la investigación, porque en esa época estaba por trasladarse la cárcel a la nueva cárcel, arriba, Camino al Andino, aparecieron montones de documentos y empezamos a descubrir que había una historia que no era la que estaba siendo relatada ya en 2 libros distintos. Y esa es la tesis que nosotros quisimos llevar adelante. Es un guión que se fue haciendo con la gente, en la medida que la gente llegaba contando historias, alcanzamos a entrevistar a sobrevivientes de la época, en el sentido que eran muy pequeños y que se acordaban de cosas y las fuimos incorporando en la película. Entonces hay muchas secuencias que están recreadas de historias que nos contó la gente en mitad de la calle. Cuando estábamos filmando algo, alguien se acercaba y decía, oiga, mi abuela se acuerda de algo porque en el barrio pasó tal y tal cosa y no la dejaron salir. Entonces se iba a hacer la entrevista y incorporábamos esos elementos 2, 3 días después. Entonces fue un rodaje bien especial, lo tuvimos que hacer en 2 años distintos porque solamente ocupamos la semana de septiembre, de las festividades de septiembre. Grabamos eso en 10 días, luego tuvimos que esperar el próximo septiembre del próximo año para grabar otros 10 días allí. Y en 2 años ya tuvimos hecha la mayoría de la película, pero nos demoramos igual 7 años en terminarla. Y ahora con el festival de festivales que es la red de sala, estamos felices de poderla mostrar a mucha gente que está interesada en poder ver la película. La película además, que ya es vieja, pero creemos que aún soporta el paso del tiempo, no envejece tanto, ya tiene a su haber varios actores que ya no están con nosotros. Entonces es también una especie como de homenaje, las familias recuerdan ello y piden ver la película porque aparecen sus familiares vivos. Fue un fenómeno bien especial y bien difícil de rehacer. La película se hizo en una época donde había mucho entusiasmo, la gente participó desinteresadamente, a muy poca gente se le pagó, ¿ah? Muchos participaron de manera espontánea y con cariño por lo que se estaba haciendo. Ese tipo de cosas, esa mística, es muy difícil hacer ahora una película donde vas a ir a entumirte de frío para una secuencia en el cementerio de pura buena onda.
Entonces, hay un país Perdón, distinto ahora, ¿sí? eso es bien interesante, Pato, porque en el fondo uno ve la película y reconoce a mucha gente de acá de Punta Arenas que está en la película, como las gemelas, ¿cierto? Es Sí, como, uno dice, wow, es como gente que uno ve en la calle todo el tiempo y me imagino que para ellos debe ser un lujo poder verse en tu película y yo creo que, o sea, no sé, yo muchas veces le preguntaba a Caroline, ¿cuándo podemos ver la película? Porque la gente ansía poder verla. Y quizás cuántas veces se ha mostrado acá en Punta Arenas, por ejemplo, la oportunidad de procuramos, poder verla. procuramos que todos los años, alrededor el festejo del crimen, festejo es una mala palabra, pero alrededor de los acontecimientos que son en octubre, pretendemos siempre exhibirla y contamos casi siempre con el favor de la Sala Estrella de poderlo exhibir, pero ya llevamos el 2020 y me parece que el 2019, 2 años donde no hemos exhibido la película. Y lo que tú dices es súper cierto, la gente le tiene mucho cariño, tanto porque participó, a veces porque prestaron algo, por ejemplo el famoso chancho, el, el de metal que se pasa para ilustrar los pisos, que están tan de acá porque incluso se hicieron chanchos que tenían la palabra Magallanes. Eso está en la película, en una secuencia, y la gente está feliz porque prestó ese chancho para esa escena, o un caballo que aparece, que es de tal persona y que quiere ver porque era su caballo. En fin, hay una serie de cosas que uno cuando diseña la película no se imagina que van a generar ese tipo de afectos. En el fondo se vuelve como una película de culto, ¿no? Gente mala del norte. Además que es una frase que en los magallánicos es Sí, como, es parte, o sea, siempre que ha pasado algo es como la gente mala del norte, ¿no? Y las locaciones también que tiene la película, porque hay algunos claro. lugares que están grabados dentro del museo también, ¿cierto? Como ya Hay un montón de... patrimonial. Sí, y hay lugares que ya no están como ahora, o sea, ya no están como fueron en ese momento. Desaparecieron, por ejemplo, los empedrados, cosas por el estilo, entonces también la película tiene ahora un carácter patrimonial porque la gente puede reconocer ciertos lugares que ya no son como eran en esa época. Claro, claro. Maravilloso. Esta película, tú dices que, ¿cuánto más o menos fue el tiempo que se demoraron en lograr terminarla? Bueno, fueron 7 años, 7 años. eh, pero no porque estuviéramos los 7 años trabajando, era Fue porque algo por fondos, ¿no? Finalmente. por fondos, porque el primer fondo, que era de un fondo gubernamental que se llamaba, bueno, a ver, la Caroline después me va a ayudar, Villegas, de un consejero, era un fondo bien curioso porque había que hacer la inversión, generar la factura a nombre del gobierno regional y ellos después entonces daban el visto bueno. Pero hacerlo de esa manera era muy complicado y tuve que pedir un crédito personal, que hasta el día de hoy mis cosas están embargadas porque no se puede pagar eso. Luego hubo que tener el fondo para rodar el siguiente año, para hacer la música. Entonces, en la medida en que vas postulando a los fondos es que fueron dando las posibilidades, el aire y el carbón para poder mantener esta hoguera funcionando y que pueda funcionar. Después de un momento en que no tuvimos apoyos, es más, fuimos bien maltratados en el fondo por el Fondo Nacional, que no podía entender por qué en Punta Arenas se estaba haciendo una película largometraje cuando ellos desde el centralismo habían diseñado un aparataje para que todas las películas pasen finalmente por Santiago. Santiago era quien decidía qué región podía generar una película. De hecho, no se hacían películas en regiones, a menos que vinieran desde Santiago. Eh, nosotros paramos varios años, de hecho nos fuimos del país un tiempo,
Y después a la vuelta sentimos que era necesario cerrar ese capítulo y hicimos los esfuerzos. Venía el año del Bicentenario y entonces hubo interés por realmente tener materiales patrimoniales, culturales para poder ofertar. Y entonces así logramos finalmente poder terminar la película, que fue hecha con una cámara de video de peor calidad que cualquier celular. O sea, nuestros celulares son mejores que la cámara con que nosotros grabamos esa película. Fue ampliada a 35. Nosotros no tenemos el material, pero por fortuna está en 35 milímetros, cosa que se puede rescatar en cualquier momento a futuro, porque ahora la versión que se está viendo en la red Salas es una versión que hizo Filmocentro especialmente para poder emitirla, porque no es que nosotros tengamos un DVD y lo tiremos, es un material que fue, en este caso, no sé si blow up o achicado, no sé cómo es, pero viene directamente desde el material original. Ok, bueno, entonces la invitación es que no se pierda la gente esta joya que vamos a tener hasta mañana, junto con la película también de Roberto Pérez. Sí. ¿Cierto? Hasta mañana, y eso puede ser en cualquier horario. O sea, hasta mañana a las... ¿Cuánto dura la película, Patricio? 90 minutos, 1 hora 90 minutos. y media. Ok. O sea que hasta las 10:30 de la noche tienen posibilidad de poder verla. Ya, muchas Claro que sí. gracias, Patricio. No, Muchas gracias por compartir. no, gracias a ustedes. Y en realidad, y hacer esta invitación, porque yo creo que sí, realmente Gente Mala del Norte es como la película de culto y patrimonial que tenemos aquí en la región. Y lo que comentaba Pato, que es tan maravilloso en el fondo esa sinergia también que había en la gente para poder participar. Eh, Así que Sí. no se la pierdan. Vamos a pasar a hablar entonces ahora con... Sí, cuenta, por favor. No. Quería comentar que cuando buscábamos fondos hubo una empresa que nos dijo que si le cambiábamos el nombre a lo mejor nos podía apoyar. Ah, pero ¿cómo? Y era el nombre, el alma de la película, ¿cómo se les ocurre? Así es, claro. El no saber de qué se trata. No saber. Exacto. Gracias, Nitzamé. Bueno, vamos a pasar a hablar entonces con Roberto Pérez Contreras. Él es de acá de Punta Arenas y nos va a presentar en el fondo este documental El Ovejero. Nos va a partir hablando un poco como de la línea argumental, quiere hablar un poco, y este personaje, ¿cierto?, del ovejero que está quizás como, de pronto uno lo tiene en una imagen tan estereotipado, ¿cierto? Pero acá vamos a ver un trozo de vida, ¿cierto?, del personaje, el ovejero, ¿no? Sí. Bueno, primero, muchas gracias, Nitzamé, por la oportunidad de compartir este espacio, este momento con dos grandes amigos, con Patricio, con Caroline. Ya va harto tiempo, un par de años que no nos vemos de manera presencial, pero siempre es un agrado, una felicidad poder compartir un momento con ellos. La verdad, a mí quisiera poder compartir un poco de Patricio, igual para ti. Poder compartir del ovejero es algo que realmente me encanta a mí, porque obviamente es una obra, es algo que uno le entrega un sentido muy emocional a una obra cinematográfica. Es una creación que nace de adentro, por así decirlo, y realmente me encanta poder hablar y poder compartir un poco de esta línea o de este pensamiento cuando nace o cuando se crea este documental. Este documental es un cortometraje con aires de un poco de mediometraje, si quisiéramos decirlo. Dura alrededor de 24 minutos y habla, aunque ustedes no lo crean, no es una historia, no es un documental de ovejas, sino más bien un relato de quién las cuida.
eso es El ovejero, es un relato de quien cuida ovejas más que un relato de las ovejas mismas. Y quisiera que pudiéramos ver el tráiler. Es un pequeño tráiler. Sí, sí, adelante. Ahí está. Este tráiler, aunque usted no lo crea, refleja mucho metafóricamente lo que es el ovejero. Y hablar del ovejero, siempre voy a compartir aquí un poco mi pantalla para que puedan... Vamos a ir aquí. Hablar del ovejero es de hablar de 4 elementos o de emociones que son cotidianas en nuestro diario vivir. El ovejero habla de la verdad, habla de simpleza, habla de la felicidad, y el aspecto más importante que trata de narrar es la soledad que vive un personaje. Este personaje que dada por sus condiciones geográficas, ¿cierto? Hablando ya de Punta Arenas, una ciudad en el extremo sur del continente, hablando además, situándonos en una pampa, en un aspecto geográfico ya más apartado aún de esta ciudad tan austral, y en eso encontramos a este personaje que se llama Pedro, que si bien dentro del mismo documental no podemos saber cómo se llama, pero Pedro es el ovejero quien vive solo durante alrededor de 6 meses cuidando ovejas. Dentro de la línea argumental que quisiera yo contarles, como mucho también nos dice nuestro amigo Pato Riquelme cuando se refiere un poco al Festival de Cine Polo Sur, hay que educar un poco a los espectadores, ¿cierto? Hay que educar espectadores. Y dentro de eso yo quisiera contarles lo que significó investigar para poder hacer este documental. Y dentro de esta investigación encontramos algunas definiciones y algunas claves que nos permitieron realizar este documental. Y algunas cosas teóricas o catedráticas de algunas definiciones que nos entregan algunas personas en cuanto a lo que es el documental. Tenemos primero que el documental, entendámoslo como un rincón de la realidad. Es un espacio, una narración que nos entrega aspectos ya sea antropológicos, ya sea emociones en cuanto a lo que es la realidad. El documental también se hace con personas y con situaciones reales, es decir, con la verdad. Por ahí podemos entrar como inclusive en conversación o en debate de qué es la verdad, pero sin embargo el documental se hace con personas reales, con situaciones reales. Y obviamente es esta realidad a través de un temperamento humano y que obviamente se preocupa de valores humanos. Con esto en mente, quisiera partir a contarles un poco de cómo se gestó el documental. Como todo proyecto cinematográfico, sufre grandes variaciones, sufre grandes cambios desde la idea hasta ya lo que es la edición, el montaje, darle la forma y la estructura a la película. Como nos contaba, como tú decías, Nitzamé, el ovejero no es un retrato por ahí medio pintoresco de un personaje que muchas veces nos imaginamos, ya sea con su boina, ¿cierto? Con su gorro, tomando mate,
andando mucho a caballo, que es la primera idea que incluso tuve al momento de crear este documental. Cuando salimos en búsqueda del personaje, porque con esto en mente de querer encontrar un documental y hacer un documental con un personaje que retratara estas emociones que yo le decía al inicio, salimos en búsqueda de un personaje, salimos en busca de un gaucho. Anduvimos recorriendo varias locaciones, varios lugares en Río Verde, cerca de San Gregorio incluso, para poder dar con este personaje pintoresco que nos imaginábamos, o que me imaginaba yo que existía, y que obviamente existe, pero que pudiera retratar también lo que yo quería decir. Universidad de Magallanes presentó Ventana Cultural UMAG, un espacio para las artes y la cultura en el sur austral. Nos encontramos en una nueva edición el próximo miércoles.